hermanos. Los saludamos a esta hora en el nombre del Señor Jesucristo, a todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren. La honra y la gloria y la adoración y la exaltación y la grandeza y todo para mi Padre en el nombre de Jesucristo. Le adoramos, le bendecimos, le damos gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de su Hijo amado. Gracias, Señor, por todo. Estamos viviendo momentos difíciles, pero todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Muchas gracias, Padre, porque de verdad, Padre Santo, Señor, que lo que tú dices se cumple. La gloria y la honra y la adoración serán para ti, Señor. Gracias, Dios mío, por esta mañana. Gracias por este lugar. Gracias por esta emisora. Soberano Señor. Muchísimas gracias, Padre. Bendecimos y glorificamos su santo nombre y le damos la gloria a ti. Gracias, Dios mío, por esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, Inspiración de Dios, y su programa Permaneciendo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, que nos permite llevar el mensaje, la palabra de Dios a muchos lugares de la tierra, y de verdad que es una bendición para todos. Muchas gracias por los medios que nos permite utilizar para llevar este mensaje, por YouTube, por Instagram, por Facebook, por todos los medios, por la página www.bellavistaestereo.com. Es un privilegio poder estar en un lugar de estos llevando la palabra de Dios cuando hay tantos hermanos recibiendo ese mensaje, quizá viviendo momentos difíciles, y que llega el mensaje, la palabra de Dios, y podemos salir de ese enfrascamiento, de los problemas. Que Dios nos ayude a todos. Saludamos a todos los hermanos en Latinoamérica, en Norte, Centro y Sudamérica, Colombia, todos los lugares de Colombia, África, Asia, Oceanía, Medio Oriente, donde quiera que se encuentren los hermanos, los bendecimos a todos. Colombia, sus ciudades y todos los hermanos que están viviendo este momento durísimo allá en Manizales, en Pereira, en el Chocó también, bastante difícil. Momento difícil porque es un llamado de Dios para todos, se cumple la palabra de Dios. Es bastante duro, pero el Señor dice en su palabra que es necesario que esto acontezca, que no nos asustemos, porque de verdad que vivimos tan ocupados que no sacamos un momento de tiempo para darle la gloria, darle gracias a Dios. Entonces es un llamado que es bastante duro, pero es muy necesario. Lamentablemente las almas que quedan bajo estos escombros quizás se perdieron, pero Dios, de una manera o de otra, por todos los medios, viene predicando la palabra. Acá hay un mensaje donde el Señor dice señales antes del fin, libro de San Mateo. Estando él sentado en el nombre del Padre, del Hijo, con unción y guía del Espíritu Santo, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. ¿Qué señal habrá de tu venida? Hágame el favor, de tu venida. Y del fin de los siglos. Dos cosas: venida y el fin. Una cosa es la venida del Señor ahora y otra cosa es el fin. Entonces, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hacen dos preguntas, o sea, en una. Hágame el favor, ¿qué señales habrán de su venida y del fin? Entonces él le respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. De eso se ha compuesto el Evangelio, un evangelio de intereses, engañando a la gente, que es lo que no se debe hacer. Oiréis de guerras, estamos oyendo de guerras, esto está al borde de una guerra terrible. Rumores de guerras se oyen. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, es necesario, pero aún no es el fin. Oiga pues, aún no es el fin. Dios nos explica claritos, aún no es el fin, pero la venida del Señor sí está cerca. Le hicieron dos preguntas. Aún no es el fin, pero las señales de la venida nos explica acá. Hay rumores de guerra, y hay guerras. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún el fin todavía no, porque el fin es después del milenio, pero la venida sí. Están las señales de la venida, está encima de la venida del Señor.
terremotos aquí, terremotos ahí, lo estamos viendo. Pero la gente ni viendo, ni oyendo, no obedecen, hermano. Ni viendo ven, ni oyendo oyen. No, hermanos, no lo mueve nadie. Así como dicen en el mundo, no lo mueve ni un terremoto. Y uno veía ayer gente en el momento que nombraban a Dios. ¿Cuántos años harían que no nombraban a Dios? Entonces todo esto, hermanos, es durísimo, pero él mismo dice que es necesario que esto acontezca. Porque se alejó tanto la gente de Dios y ni un minuto, oiga, para darle gracias a Dios que estamos vivos por Él, vivimos por Él, todo por Él. Entonces es necesario que esto acontezca. Pero todavía no es el fin, pero el rapto sí, ya es. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Terremoto, esa es la señal de la venida del Señor. Pero aún todavía no es el fin, pero el rapto sí. Y todo esto serán principios de dolores, y entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En Siria, en todos estos países, en África, en Asia, los están matando por cientos a los cristianos, a los evangelistas. Hay evangelistas perdidos, cientos los están torturando y matando. Ya se está cumpliendo todo, aquí vemos, todo. Entonces, la gente no alcanza a entender que ya la venida del Señor está a la puerta, estamos viendo las guerras, rumores de guerras, terremotos, el COVID, pestilencias, hambre, estamos viendo hambre, en muchos países hay un hambre terrible, aquí mismo en Colombia hay cinturones de desgracia, de hambre, y vemos en el Chocó una situación bastante delicada, y vino el llamado. Entonces todo esto acontece para que levantemos la mirada al Señor y le busquemos de alguna manera. En la misma iglesia. No, pero eso fue allá. Hermanos, y llega el Señor y se cumple la palabra donde nos dice el Señor por allá ahí mismo en el libro de San Mateo, donde dice que por acá en el libro de San Mateo también nos dice, tremendo, hermano. Dice que así acontecerá cuando vino el diluvio. Viene el diluvio y acaba con todo. Y dice, así también acontecerá en este tiempo. Estamos viendo y la gente no ve. Oyendo y la gente no oye. Es tiempo de buscar de Dios. Y nosotros llevar la palabra, hacer el llamado de que no hay tiempo que perder. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Bueno, viene la bendición de Dios. Por eso es tiempo de buscar de Dios y no quedarnos ahí, porque de verdad que se está cumpliendo todo lo que está escrito. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero su bendita palabra no pasará. Por eso hay que bregar por todos los medios a llevar el mensaje, la palabra de arrepentimiento, porque si estamos viendo la respuesta de Jesús a sus discípulos, y cuándo será esto y cuál señal habrá de su venida. Entonces les dijo, hay terremotos en diferentes lugares, lo estamos viendo, hambre, también se está viendo hambre, rumores de guerra sobrados, y guerras también, se levantará reino contra reino, pero aún no es el fin es después del milenio, pero la venida del Señor es ya. Entonces estamos viendo la venida del Señor. Entonces la dice, no, todavía no es el fin. No, el fin no. El fin de esto es cuando esta tierra no queda nada. Entonces se acaba todo. Cielos nuevos y tierra nueva. Pero ahora sí viene el Señor a llevarse su pueblo, a levantar su pueblo a la voz del Cordero. Así que nos toca estar, es la enseñanza que yo estoy dando acá, a donde está la clave del Evangelio. No perder la unidad del Espíritu, no perder la comunión, estar siempre ahí, adorando a Dios en todo lo que hacemos. La gente cree que adorar a Dios es solo cantar en la iglesia, alabar. No, claro que ahí se adora a Dios, pero todo lo que hagamos, todo lo que pensamos, lo que sentimos, ahí estamos adorando a Dios. ¿Sí? Pero para eso se necesita determinar, entender, y no ser tan solamente oidores, sino oidores y hacedores de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude y podamos entender en esta mañana el mensaje de la palabra. Estamos viendo secretos para mantenernos erguidos, mantenernos en la unidad del Espíritu, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, mantenernos sobrios, vigilantes, atentos,
despiertos, que no somos de los que dormimos, dice el Señor, sino que estamos vigilando siempre. Y esto lo hace cuando oramos, orar en todo tiempo. Dice, ore sin cesar para que no entréis en tentación, estemos siempre gozosos. Para estar siempre gozosos necesitamos la unción, el bálsamo cada día, porque esa sí es la voluntad de Dios, porque al haber oración hay unción, y al haber unción pues hay gozo, hay amor, estamos activos, estamos en comunión, y eso trae mucha bendición, trae vida abundante, trae mucha bendición. Que Dios nos ayude y podamos entender. Quedamos ahora 8 días en el tercer paso, dimos inicio, leímos acá lo que le pasó a quién, a Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahí quedamos ahora 8 días. Tercer secreto, obedecer los impulsos del Espíritu Santo. Impulsos, le llega a uno ese impulso de ir a la iglesia y después no va. Le llega ese impulso de ir a una vigilia, de visitar un hermano, de visitar a la familia, un impulso de orar en ese momento, un impulso de ir a visitar a una persona para orarla, un impulso de ayudar a la iglesia, impulsos que da el Espíritu Santo, pero hay dureza de corazón, hay carne y no obedecemos. Son los secretos para aprender a obedecer. Acuérdense que el primero era madrugar a buscarle, madrugar a buscar al Señor siempre, buscar la llenura del Espíritu Santo y no perder esa unidad. Y acá, si estamos siempre, eso es muy bonito, no alejarse uno, no olvidarse, haciendo lo que esté haciendo, pero está en el Espíritu, ese servicio es para el Señor, y eso es lo que quiere Dios, que entremos en ese caminar de la unidad del Espíritu, siempre, porque es que ore sin cesar, porque al haber oración hay unción, y si hay unción está el fruto activo, los dones activos, el ministerio activo, y el cuerpo está dispuesto, está bajo el poder del Espíritu. Si dejamos de orar, el cuerpo, la parte humana hace lo que quiere, y es lo que no quiere Dios, y es donde cometemos errores. Y sobre todo que en la carne, cuando no mantenemos eso, es que el camino es Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. La gente no quiere caminar, ni tampoco quiere la vida, una vida buena en la tierra y la vida eterna, y Jesús es el camino, la verdad y la tierra. Mirad cómo andéis, ¿sí? Si vivís en el Espíritu, andad también por el Espíritu. Es que esto es tremendo, andar es estar siempre ahí, y que Dios nos ayude. Ese es uno de los secretos. Entonces, los impulsos, lo impulsa el Señor a hacer cosas para el reino de Dios, y no nos mueve nada. Entonces, ¿qué sacamos con conocer la verdad? Y no hacemos nada. Lo mismo da que no sepa. Conocer la verdad, conocer lo bueno y no hacer nada, quedarse ahí. Hay gente que el Espíritu Santo lo impulsa a apoyar la iglesia, no lo hace. El Espíritu Santo lo impulsa a dar un diezmo, una ofrenda, a bendecir la obra, y pasa el impulso, se compromete en la iglesia, y como hay unción, los impulsa el Espíritu Santo a apoyar. Cuando sale la iglesia se apaga el impulso, que es lo que no quiere Dios. Dios quiere gente firme en la iglesia y fuera de la iglesia, pero depende de nosotros si queremos mantener. Acá fue impulsado Felipe, y él, estando en un avivamiento, soltó el avivamiento para irse a un camino desierto, y ahí entonces él se levantó y fue, y sucedió que a un etíope, eunuco funcionario de Cadancé, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Era un personaje, pero mira, había venido a Jerusalén a orar, y iba leyendo una parte del libro de Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntese a ese carro, acércate y júntase a ese carro, ¿sí? Y acudiendo inmediatamente Felipe, eso es obedecer los impulsos. Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lees. Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él, y le enseñó, y le dijo que lo que decía, estaba hablando, era
Esa porción de Isaías estaba hablando era de el Señor Jesucristo. Entonces él le explicó que creyera y fuera bautizado era salvo, y entonces iban de camino, y entonces le preguntó cómo era el bautismo, Felipe le explicó todo, llegaron a cierta agua, y entonces el etíope le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces le dijo, solamente que cree. Dijo, yo creo. Se bajaron, lo bautizó, y enseguida el Espíritu Santo se llevó a Felipe, lo traspuso a Felipe, y el etíope siguió gozoso, o sea que también recibió la llenura del Espíritu Santo, fue salvo él, y ese hombre salvó muchas almas. Entonces nosotros a veces por faltar estar erguidos, estar despiertos en el Espíritu, atentos, vienen los impulsos, porque son impulsos que da el Espíritu Santo a hacer la obra de Dios, pero entonces no estamos atentos, hermano. Y obedece a la carne, obedece a las cosas del mundo y no obedece, a veces propone venir a un ayuno, está el impulso, vaya al ayuno y no va, ¿sí? Así le sucedió la parábola del padre que tenía 2 hijos y tenía una viña y le dijo al uno que lo acompañara y él dijo que sí iba, pero no fue. Y el otro dijo que no iba y al último sí fue. ¿Cuál de los dos obedeció? Ninguno de los dos. O sea, estos son impulsos que le da el Espíritu Santo a uno de hacer las cosas, pero no logramos por la falta de sensibilidad espiritual, no alcanzamos a recibir y sobre todo a obedecer. Ya es que obediencia quiero más que sacrificio. Entonces yo les decía que a mí me impulsaba el Señor a visitar a una persona en la cárcel y de una vez para allá, corro para acá otro, que venga ahora, allá estoy. Y entonces uno tiene que estar dispuesto para toda buena obra. Si anda en la carne no lo arrastra nadie. Dice, no, yo no puedo, o después. Y no es así, es cuando viene el impulso, viene el Espíritu Santo, quiere guiarlo, le coloca el sentir, el querer. Y si no lo hace, pues es desobediente. Para eso necesita estar siempre atento, estar en el Espíritu, para poder recibir y dejarnos. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos guiados, o sea que viene el impulso y nos guía, o no vaya, o sí vaya. Entonces hay señales de hacer un negocio, por ejemplo, y entonces no hay paz, no hay esa tranquilidad, no lo haga. Pero si lo impulsa a hacer un negocio o un trabajo y viene paz, tranquilidad, ahí está el impulso aprobado. Que Dios nos ayude y podamos entender. Entonces acá Felipe, imagínense lo que hizo, algo tremendo. Acá en Primera de Samuel 15:22 dice que Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué lindo ese versículo para uno leerlo y orarlo, porque nos está hablando Dios que ahí hay bendición, y si no lo obedecemos, pues simplemente van a venir problemas. Está en Primera de Samuel 15:22. Bendito y alabado sea el Señor. Y dice así, el 15:23 dice, porque como el 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, vea, la rebeldía, y como ídolos en idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también se ha desechado para que no sea rey. Esto fue a Saúl por la desobediencia y para todos. Entonces Dios nos habla de una manera, nos ha hablado por los profetas, nos ha hablado por el Señor Jesús, por sus apóstoles, por los hombres de Dios,
y no obedecemos, oímos, y tan solamente la iglesia se ha vuelto la gente oidora, pero no hacedora. Y a los discípulos les dijo, a sus apóstoles dijo, si tuvieres fe como un granito de mostaza, o sea, uno obedece un mandato, un versículo, y eso es una bendición muy grande, una bendición inmensa. Entonces, que Dios nos ayude de verdad, porque hay mucha dureza de corazón y no queremos obedecer, se nos dificulta. Acá hay una porción en el libro de Efesios 3:16, Efesios 3:16, dice la palabra de Dios, aleluya, el libro de Efesios. ¿Qué nos dice Efesios 3:16? Dice así: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Nos está hablando de obedecer los impulsos, porque es muy importante. Él es el que coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que va guiándonos, fortaleciéndonos y colocando dentro de nosotros, ¿sí ve? Colocando las riquezas de gloria, que os dé conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, a sabiendas de que ahí están las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Cuando nosotros somos de oración e intercesión, que meditamos, el Espíritu Santo va llevando la palabra, porque se convierte en riquezas de gloria en nosotros, cuando el Espíritu Santo lleva la palabra al corazón, ¿sí? Entonces, ese impulso de que oremos, que Él nos llama, nos impulsa a doblar rodilla y resistimos, a escudriñar la palabra, a estudiarla, y le resistimos. Y es la parte, nos impulsa. Voy el domingo a la iglesia, porque es que la diferencia que hay entre un cristiano próspero y un cristiano fracasado, no es que sabe toda la Biblia, es la amistad con el Espíritu Santo. Ahí está la diferencia, un cristiano próspero y un cristiano fracasado. El fracasado es por falta de tener esa unidad del Espíritu, de tener esa amistad con el Espíritu Santo, porque la letra mata, el Espíritu vivifica. Entonces hay una diferencia, y acá nos está hablando que el Espíritu Santo es el que coloca en nosotros en la riqueza, dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. Es una riqueza con poder. Y luego dice, imagínese usted, cuando nosotros en oración, el Espíritu Santo coloca en nosotros, en el hombre interior, en el corazón, una riqueza de gloria, se cumple. Dice que poderoso es Dios para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros. Acá mire esto tan bonito. Y cuando nos invita a orar, el Espíritu Santo nos impulsa a orar, o a un ayuno, a una vigilia, o a un culto, nos impulsa. ¿Usted cree que le obedecemos? Hermanos, ahí se queda. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Una riqueza, cuanto más, dice el Señor, que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, según el poder que está en nosotros, y que Él va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Acá está diciendo que nos alumbre los ojos del entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que nos ha llamado y cuáles son las riquezas de gloria, su herencia en los santos. Una herencia eterna para poder nosotros tener lo que necesitamos para poder ser testimonio en la tierra y vivir una vida abundante. Entonces no podemos quedarnos frenados cuando el Espíritu Santo vamos el domingo a la iglesia y llega el domingo y no va. Vamos a la vigilia. Ahí invito a todos los hermanos de la iglesia, hay la invitación para el 28, una vigilia.
momento dice, yo vengo, y llega el momento, y no viene, pero hay el impulso, y se deja apagar, no apaguéis al Espíritu Santo, porque lo que se compromete a hacer, cuando está impulsado en la iglesia que hay unción, se compromete, y entonces, o recibe la invitación, y está el querer de ir, y llega el día y no va, deja apagar al Espíritu, no apaguéis al Espíritu, ¿sí? Entonces, una cosa lleva a otra para bien y una cosa conlleva a otra también para mal si no obedecemos. Entonces, acá nos está hablando que Él es poderoso. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, para que haya todo lo suficiente siempre, en todas las cosas, para toda buena obra. Es la disposición de nosotros estar sensibles para aceptar y obedecer rápido lo que el Espíritu Santo coloca, ese impulso en nosotros, porque la gente queda tan muerta que ya no quieren nunca ir a la iglesia, ya no hay quien los impulse, quedaron muertos. Escasamente si oran en la casa, por ahí cuando pueden, hay el impulso de orar las comidas, se deja pagar eso y come y nunca se acuerda de orar. En la noche, debemos de orar todas las noches, hermanos, para que haya una limpieza en nuestras vidas, acostarnos descansados, soltar todas las cargas, ponernos en paz con todo el mundo, buscar la paz con todo. Son impulsos del Espíritu Santo de Dios. Se acuesta y no ora, hay que madrugar ahora tampoco. Bueno, entonces, cuando hay esa dureza por descuido, por la desobediencia, entonces es cuando se echa de caer el cristiano. Y no solo que se decae, sino que vienen problemas y problemas. En la salud, en la economía, vienen problemas. Entonces debemos de entender este llamado y crecer. Acá en el libro de Gloria a Dios, ahí mismo estamos viendo el paso 3. En el libro de Ezequiel 36:7, miramos esto tan hermoso ahí, Dios es bueno. 36:7. Y dice la palabra de Dios: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado, 36:7, no, 36:27, es 36:27, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. ¿Sí ven? Nadie puede andar en el caminar, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. ¿Sí ven? Por Cristo Jesús. Dice, yo soy el camino, obediencia a la palabra. ¿Quién nos coloca en el camino para caminar en sus mandatos, en sus estatutos? Mire quién lo coloca, vean. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No puede nadie caminar en ese camino al Padre o a la voz del Cordero si no está pues la palabra y el Espíritu Santo, que hace una realidad la palabra en nosotros, hacedores de la palabra. Para eso se necesita, hermanos, hacer la voluntad de Dios, orando sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Cuando se ora, se mantiene, como dice el salmista, sino que en la ley de basta mi delicia y en ella medito de día y de noche, y seré como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, hay bendición y bendición, de ahí agua y bendición. La hoja no cae y todo lo que hace, ¿qué? Prospera. Entonces la gente, sabemos por la Biblia que hay que hacer, pero no hace. Lo mismo da saber y no hacer que no saber. Dice la Biblia que le dan un libro sellado al que sabe leer, pero está sellado. Pero se le da un libro a otro abierto y no sabe leer, da igual. Entonces, da igual, hermanos, que la enseñanza esté buena y saber que ahí está la bendición y no hacerla, lo mismo que si no lo hubiera oído. Entonces, ¿a dónde está la clave? Oír y poner por obra. Acá nos está diciendo la necesidad de tener esa unción, porque es la unción fresca, el bálsamo, la presencia divina del Espíritu Santo, para que active permanentemente la palabra. Es una riqueza grande, que sea una realidad en su corazón y que ahí nos asegura el Señor, nos da el sello de que nos va a bendecir, que nos va a suplir todo. ¿Cuántos quisiéramos todos que Dios nos supla todo lo que necesitamos? Pero nos está diciendo que hay que hacer.
Donde quiera que vamos, la Biblia nos habla, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nos toca, por eso son secretos de obedecer los impulsos. Entonces, ¿cuántas veces nos ha impulsado el Señor a dar un diezmo? Se traga la plata. A dar una ofrenda, se traga la plata. De servirle a Dios, no sirve. De madrugar a orar, no madruga a orar. Entonces, imagínese usted que ahí está en la Biblia para mejorar todas nuestras vidas, pero lo que hace la gente es ir al pastor, a los hermanos, que oren por ellos para que les arregle los problemas. Y acá nos invita a una permanencia, ¿sí? que haya un nivel espiritual en nosotros siempre agradable a Dios, porque ahí la palabra, la Biblia, se activa. Si no está la presencia del Espíritu Santo, se cumple, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y uno lee un poquito más acá y dice, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, la tierra que fluye leche y miel. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo la bendición, lo multiplicaré y os daré, y no os daré hambre. O sea, lo saca de las situaciones que hay mucha gente, mucho pueblo de aguantar, multiplicar así mismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y todo lo que nos dice acá, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Padre, yo necesito que me des su espíritu, como dice la palabra, que el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Que padre de familia y su hijo le pide un pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente, o si le pide un huevo, le da un escorpión. Siendo pecadores, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, y es verdad, cuánto más mi Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a todos los que lo pidamos. Ya no lo dio, pero viene el Espíritu Santo a mirar cómo estamos, y hay muchos deseos de todo, menos de ser lleno del Espíritu Santo. Ya nos dio, Dios ya dio, dice, cuánto más mi Padre Celestial no da a todos los que lo pidan. Ya Él lo dio, pero hay deseos de una cosa, de fútbol, de deporte, de gimnasio, de deseos, de trabajo, de plata, de paseo, de una cosa, de otra, pero no hay deseos de la llenura del Espíritu Santo. Entonces ya Dios dio el Espíritu Santo, ya lo dio, y Él está esperando que nosotros nos encaminemos, nos dispongamos a hacer casa, porque somos casa morada, somos habitación, somos templo, somos edificio del Espíritu Santo, de Dios en el Espíritu. Entonces ya nos dio el Espíritu Santo, ya Él dio la palabra, y nosotros, lléname Espíritu Santo, pero está lleno de tantas cosas, de muchos deseos. Entonces, imagínense ese paso tan hermoso, que es el tercer paso, que es los impulsos del Espíritu Santo. Entonces ya estando el Espíritu Santo en nuestras vidas, ya Él nos lleva caminando, ¿sí ve? Para que cumplamos los decretos y los estatutos de Dios. Desde el Espíritu Santo ya lleva la palabra al corazón, y ya pare de contar, porque son riquezas hechas realidad en nosotros, una riqueza que nos mueve, una riqueza eterna, y por medio de la riqueza eterna nos suple todo lo que necesitamos, porque obedecimos a la oración, a disponernos, a meditar y a desear, a determinar de que queremos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Queremos ser ese templo, queremos esa comunión, porque es mejor andar en gozo, en amor y en paz, no llevándole el trasteo al diablo, los miedos, los cobardías, los odios, pleitos, celos, contiendas, divisiones, codicias, avaricia, malos deseos, malos pensamientos, malos sentires. Sacar toda esa basura del diablo y poder ser ese templo de verdad de lo eterno, para que así haya mucha bendición en nuestras vidas. Ese es el tercer paso hermoso que Dios quiere que nosotros podamos entenderlo, porque ahí está la solución de muchos problemas. Ese tercer paso, estar muy sensibles para obedecer. ¿Cuántas veces nos han invitado a unos a una parte, a otra, y allá para allá coge? Pero ¿cuántas veces nos ha invitado el Espíritu Santo, nos ha impulsado al servicio a Dios, y dice, yo todavía no estoy preparado? Oiga, que mire que Cristo le ama y hace... No, yo cuando esté preparado. ¿Cuál preparado? ¿Qué tal un enfermo? Los médicos lo haya enviado Dios para los alentados y no para los enfermos. El enfermo hay que llevarlo al médico, y la gente está enferma, necesita un tratamiento espiritual, y entre más enfermo esté, mucho mejor.
mucho mejor porque ahí lo recibe el Señor, pero ahí dice, no, yo no estoy preparado para eso, no estoy preparado, y le habla a Dios, y lo impulsa, oiga, entregue la vida a Cristo, no, yo no estoy preparado para ser cristiano. ¿Quién le dijo que está preparado? Lo va a preparar el Señor para que sea cristiano, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude y podamos entender. El cuarto paso es muy bonito, mantener un corazón limpio. ¿Un corazón qué? Limpio. ¿Y quién es el que limpia? El corazón. Imagínense que acá nos dice el Señor en el 24 de Ezequiel, ahí donde estábamos, dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, la palabra es purificada 7 veces, y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré y os daré, vea, corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Nos limpia, nos lava. ¿Qué hace el agua física? Nos limpia. Pero acá nos está hablando del agua espiritual. Esparciré agua, la palabra. ¿Qué estamos haciendo acá? Esparciendo agua. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que entendamos que nos va a limpiar del pecado. Una persona puede lavar con todo, con lejía, puede lavarse con jabón, pero el pecado no va a caer. Con la agua física es para lo físico. Pero acá nos está hablando del agua celestial, de la que limpia el pecado. ¿Sí ve? La palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, y esparciré agua sobre vosotros. ¿Qué estamos haciendo acá? Esparciendo agua, el 24. Dice, yo os tomaré las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que prediquemos la palabra, que le prediquemos la palabra a las almas. Eso es esparcirle agua. Tan sucios espiritualmente. Y la palabra es espíritu y es vida. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Y la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esparcir agua. Predicar la palabra en todas partes. ¿Qué es lo que quiere Dios en este tiempo? Regale agua a la gente para que los tome y los limpie el pecado, hermanos. El agua espiritual, la palabra, ella limpia. En el nombre de Jesús. Entonces dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. No el agua física, sino el agua espiritual. Y de todos vuestros ídolos. Y os limpiaré. Y os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero hay que esparcir agua, lo que estamos haciendo ahora. Y cuando oramos nosotros, lo que hacemos es, hermanos, viene el agua espiritual, viene la unción como ríos con la palabra y nos limpia. Cada vez que vamos a la ducha física, pues, y ahí jabón, champú, nos bañamos. Pero cada vez que vamos a la Biblia, vamos a la ducha del cielo. Esa es la Biblia, es la ducha, para limpiar lo que no tumba el agua física. Vamos a la ducha y nos bañamos, leemos la palabra y la oramos y sabemos a conciencia, con certeza, con convicción de que vamos a limpiarnos. Leemos 3 capítulos, 4 capítulos y nos esforzamos a entenderlo y lo oramos y sabemos que nos estamos bañando en la ducha del cielo, aleluya. Nos estamos limpiando de la suciedad espiritual. Es la palabra que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aleluya. Nos limpiamos con la palabra, la oramos y seguimos ahí procesando, dejando procesar la palabra. Cuando entendemos y oramos y meditamos, sigue la palabra limpiándonos y la recompensa es que dice, y yo los llevaré a caminar en ese camino angosto. Dice, ahí es que esto es lindo, dice, en el 23 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. De ahí, listo, porque ya nos limpia. Saca los caminos torcidos y guardéis mis preceptos y los ponga por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo. Y empiezan las bendiciones porque ya entendimos que no lo va a limpiar el vecino, ni la plata, ni los edificios, ni los aviones, ni los paseos, ni la fornicación, al contrario. Contamina la ducha del cielo, la Biblia, el Nuevo Testamento. Está en el Nuevo Testamento, hermanos, y léalo de Apocalipsis, de Mateo Apocalipsis, 7 veces, báñese, órela, medítela.
7 veces, Mateo, Apocalipsis, 7 veces en el Nuevo Testamento, esa es la ducha del cielo, para santificarnos, para que venga el corazón nuevo, espíritu nuevo, y nos lleve a la tierra prometida, a la bendición. Por eso dice la palabra que arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio, porque la suciedad en la persona es la que tiene las cárceles llenas. La suciedad de las personas es la que tiene los hospitales y las clínicas llenas. La suciedad del pecado es la que ha dañado todos los matrimonios. ¿Sí ve? La suciedad del pecado es la que tiene cantidades de gente en sillas de ruedas, hermano. En la ruina más grande, en la destrucción más grande, el pecado. Pero tenemos que entender que ese pecado cae cuando vamos a la ducha. Cada vez determinamos ir a la ducha del cielo, que es la Biblia, la oración, a ducharnos, a limpiarnos, a santificarnos en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo nos impulsa a orar, a leer la palabra y a servirle a Dios, a mantenernos activos. Pero no obedecemos, cansados, de esto, de lo otro, sacan los miles de pretextos. Y dice la Biblia que el diablo no cesa de trastornar los caminos rectos del Señor. Pero nosotros ya sabemos y le llamamos la contraria, iglesia. Entonces, aprendemos a ir a toda hora a la ducha. Y ore sin cesar. Lea la palabra todo momento y ahí nos está limpiando. Cada más conocimiento, más nos limpia. Y entre más nos limpia, pues entonces vamos a ser llenos de lo eterno, de las riquezas de gloria. Entre más riquezas de gloria, más bendiciones hay, pero la gente está enfrascada sin entender. Pero hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, hay gente que se dejó alcanzar de las tinieblas, se dejó contaminar y entró en problemas y problemas, pero sacudiéndonos en oración, congregándonos, ayunando, vigilando y sobre todo disponiéndonos, entendiendo, no solo oír, sino hacer. Que en la iglesia hay que hacer esto. Y la gente dice, pero ¿de dónde flores si no hay jardín? Del pastor, vamos a hacer aquello. Programé una vigilia para el 28. Vamos a ver cuántos que ya propusieron si van a venir uno, se van a dejar ganar. Sí, no pierden la comunión divina con el Espíritu Santo y lo activan todos los días. Vendrán todos a esa vigilia del 28. De lo contrario se quedan, no puedo. Ahí se quedan, no siguen. Que Dios nos ayude, y era el mensaje para hoy. Y que podamos nosotros entender que hay que ir a la ducha celestial, que es la palabra y la oración, en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga grandemente, y seguimos acá llevando el mensaje de la palabra de Dios. Acá se reportan los hermanos. Dama Rosa Pérez, le damos la gloria a Dios, es para Él toda la gloria, gracias Señor, a los hermanos. Oscar Palencia, Carolina Quintero, Alfredo Ruiz, Daniel Salas, Carlos Vázquez, aleluya, Kiara López, son los reportes, Ale Rodríguez, Carlos Benavides, Pastor Marco Tulio Brujés, Daniel, los bendigo, Bolaños, Nuris Polo. Acá hay más reportes, gloria a Dios. Dice Pastor Rafael Castellano en Caracas, los bendigo, Rodolfo Acuña, Lourdes Romero, Claudia Mercado, Yomaira Calero, Sandra López, Génesis Albendaño, Iglesia Montejericín, Kelly Gómez, Lourdes Torres, Mirta Calero, Delcy Sánchez, Neida Núñez, Carlos Manuel Gómez, Edgardo Jiménez, Caterine Peñaranda, Daniela Gómez, Isaac García, John Jairo Gámez, pastor de jóvenes, Dios lo bendiga, Patricia Suárez, pastor Víctor Pachón, Jorge Luis Zuluaga y Andrés Pacheco. Ahí están en la brecha y hoy les quedó la tarea de